¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D y en esta ocasión vamos a reaccionar a unos enlaces que nos mandó una gran amiga del canal y suscriptora, Tatiana desde Bielorrusia. Tatiana, muchísimas gracias por estos enlaces. Yo sé que esta sección a ti te gusta mucho, tanto la de su versión como la de Dimash contra Dimash, y en esta ocasión me hiciste llegar estos enlaces que se me hicieron bastante interesantes. Reaccionamos hace unos pocos días a la sección de su versión con Lara Fabián y Dimash Kudaibergen interpretando cada quien a su estilo de Love of Tired Swans. En esta ocasión me mandaste unos enlaces en donde vamos a reaccionar otra vez a esa sección, la de su versión, y igualmente con Lara Fabián y con Dimash Kudaibergen. Pero ahora en esta ocasión vamos a reaccionar a Vocalize. Así es, tal y como lo tenemos pensado. La versión de Dimash de Vocalize ya la conocemos todos los días y es una versión muy buena. Hay a lo mejor un poco de contradicción porque hay algunos, que me incluyo, que preferimos la canción de No con letra y hay algunos que la prefieren como Vocalize. Yo en mi caso particular me gusta más con letra, pero la de Vocalize también es muy buena. Se me va a hacer interesante en esta sección ver cómo vocaliza Lara Fabián, porque sabemos que también es una gran cantante, una excepcional cantante. Así que vamos a ver de qué se tratan estos videos. Y pues bueno, espero que los disfruten y me sigan dejando sus enlaces para los que quieran que reaccionemos aquí en la caja de comentarios de YouTube o por Instagram. Ya sea de Dimash o de cualquier otra cosa, estamos dispuestos a reaccionar a lo que sea, ya lo saben. Así que pues bueno, sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos, dale play al video y vamos a ver primero la versión de Lara Fabián de Vocalize. Ok, ahí por lo que se ve están presentando al músico. Ok, el Duduk. Ahí entró ya la voz de Lara. Mm, qué delicia de música, de verdad que la canción de No es espectacular.
Wow. Ascolta la voce. Ma senti la voce. Ascolta la voce. Oh. Ascolta la voce. Wow. Wow, pues hasta aquí llega la versión de Lara Fabián de Ascolta la Voce o Vocalize, como la quieran decir o como la conozcan. Yo creo que lo que predominó o lo que predomina en esta versión en especial de Lara Fabián de Ascolta la Voce es dulzura. En toda la vocalización que hizo fue muy muy dulce. Empezó haciendo un humming, un hum, pero muy 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 dulce. Y así continuó la tónica de toda. Ya en la última sacó como que ahora sí que echó toda la carne al asador. Y ya sacó las, un poco de melismas. Hizo alguna que otra floritura vocal bastante interesante. Y sobre todo el último belting estuvo bastante apasionado. Me gustó bastante. A comparación, ya saben que esta sección no es para comparar, pero es para tener un punto de inflexión, ¿no? Para saber distinguir cada cosa. A comparación de las versiones o la versión de Dimash, Dimash la matiza un poco más. La versión de Lara, dicho esto con todo respeto, hasta cierto punto puede llegar a sentirse plana si es que has escuchado la versión de Dimash con anterioridad. Porque no juega mucho y Dimash si algo hace, digo también esto debido a sus capacidades vocales y de técnica, es de que juega mucho con los matices entre graves, agudos, medios, hace muchas florituras, lo hace bastante espectacular. Pero la versión de Lara también es muy muy buena. Digo, por algo le gustó a Dimash y hizo la versión también, ¿no? También influye de que el trabajo se lo dio Igor Krutoy, que la canción es del maestro Krutoy y con estas canciones trabajó con Lara y también al trabajar con Dimash también le ofreció esas mismas canciones que son de él, ¿no? Y obviamente con el consentimiento de Lara. Ya sabemos que Lara le dio el sí a Dimash y lo apoya y son muy amigos y se quieren mucho y Dimash admira a Lara. Yo creo que todos admiramos a Lara. Y la verdad es muy buena versión. Muchísimas gracias, Tatiana. Ahora sí que sin más preámbulos, esta fue la versión de Lara donde predomina la sutileza y la dulzura. Y ahora vámonos con la versión que me mandó también Tatiana de Vocalize de Dimash, creo que es en el concierto de Moscú. Así que sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos y vámonos con el siguiente video.
Desde aquí, desde que inicia, ya se escucha la diferencia, ¿no? Lara lo hizo más susurrado, más dulce, y Dimash es más pasional. Wow.
Mm. Wow. Y pues bueno, hasta aquí llega la versión de Dimash Kudaibergen del video en específico que nos mandó nuestra amiga Tatiana. Se puede notar la diferencia. ¿Cuál fue la idea de Dimash? La idea del maestro Crutoy con Lara Fabián era en resaltar la dulzura vocal que tiene Lara Fabián. Y lo consiguió. Hizo una escolta a la voce muy dulce, muy melódica. Y la versión que hizo Igor Crutoy con Dimash Kudaibergen, debido a sus capacidades y técnica vocal, es totalmente diferente. Como dije, la de Lara es mucha dulzura y esta de Dimash a mí me transmitió mucha pasión, mucho lo que voy sintiendo en el momento y cómo me voy sintiendo y en el estado de ánimo en el que estoy. Obviamente por sus capacidades vocales hizo más colores, más matices con la voz. A lo mejor por eso la de Lara, vuelvo a repetir, dicho esto con todo respeto, puede parecerte plana porque no hace muchos cambios vocales, muchas voces diferentes, y Dimash utiliza voz de ópera, voz de cabeza, voz de pecho, hace vocal fry muy muy abajo, hace diferentes tonos de voz y por eso se oye con muchos contrastes y se oye, podríamos decir que hasta cierto punto más completa, con más altibajos, no tan plana o tan sencilla, y la verdad es espectacular. Ya saben que esta sección de su versión no es para ver quién es mejor, no es una competencia, porque ya lo dije, si pusiéramos a competir a Dimash con otro cantante sería injusto para el otro cantante. Tenemos exactamente la sección de Dimash contra Dimash, en donde ahí sí ponemos a competir a Dimash contra él mismo, porque solamente Dimash le puede ganar a Dimash. Y la mejor opinión es la que tengan ustedes. ¿Qué les parecieron las dos versiones? ¿Qué les pareció la versión original, que es la de Lara Fabián? ¿Y qué les pareció la versión de Dimash Kudaibergen de Vocalize? Yo creo que ya les transmití todo mi sentir. Eso fue lo que me transmitieron las dos versiones. Las dos versiones son excelentes. Si te gusta más la de Lara, tienes un gran punto a tu favor. Si te gusta más la versión de Dimash, tienes un gran punto a tu favor. Pero simplemente es para ver qué hicieron diferente vocalmente hablando. Y en los arreglos musicales, la música es la misma. Ahí realmente no tiene arreglos. Si acaso los tonos, que es un poquito más alta la de Dimash. Y la verdad es impresionante, me gusta mucho. Y esta sección de su versión, yo sé que a ustedes les gusta mucho y a mí también. Así que ya saben, síganme dejando sus enlaces, recomendaciones, todo lo que quieran que reaccionemos, todo lo que quieran ver aquí en el canal, déjenmelo. Y déjenme una recomendación, enlace, lo que sea. Y con todo gusto lo hacemos, ya sea de Dimash o de cualquier otra cosa. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Yatico. Los quiero mucho. Nos veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.